Bienvenidos a Resúmenes UI IA. Antes de empezar con el quiz, les pido que se suscriban al canal porque más del 80% de la gente que ve los vídeos no está suscrita. También den like, que me ayuda un montón para subir más vídeos. Ahora sí, vamos con el vídeo. A ver, si hablamos de política, de cómo se organiza una sociedad, es que es imposible no acabar hablando de Aristóteles. Su obra, La política, es la base de casi todo lo que vino después. Así que hoy lo que vamos a hacer es un pequeño viaje en forma de cuestionario para desgranar sus ideas clave. Vamos a ver cómo creía él que debíamos organizarnos para, en fin, vivir bien. Vale, aquí tenemos el plan de vuelo. Empezaremos por el origen de todo, la polis. Luego pasaremos a la economía y la propiedad. Después nos centraremos en la figura del ciudadano y la virtud. Y terminaremos con el plato fuerte, su clasificación de los regímenes políticos. ¿Todo listo? Pues venga, al lío. Venga, vamos a empezar por el principio de todo, por los cimientos. A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar por qué vivimos en comunidad y no cada uno por su lado? ¿De dónde sale esto que llamamos ciudad? Pues vamos con la primera pregunta a ver qué nos decía Aristóteles. Para Aristóteles, esto de que aparezca una ciudad no es cosa de magia, no sale de la nada. Él lo veía como un proceso, pues muy natural, orgánico, paso a paso. ¿Alguien se atreve a adivinar cuáles son esos pasos? A ver, pensemos un poco. Pues aquí está. Todo empieza en casa, literalmente. La familia es la primera pieza del puzzle, para las necesidades del día a día. Luego, varias familias se juntan y forman una aldea, ya para cosas más complejas. Y el paso final es cuando varias aldeas se unen para crear la polis, la ciudad-estado, que ya es, totalmente autosuficiente. Para Aristóteles, esto era un crecimiento tan lógico y natural como el de una semilla que se convierte en árbol. Seguro que esta frase suena, ¿verdad? El animal político o zoom politikon. Pero ojo, que tiene más miga de la que parece. No va solo de votar o de discutir en un parlamento. Hay algo fundamental que nos diferencia del resto de animales. ¿Qué podría ser? Ahí está la clave, el logos. Somos seres sociales, sí, como las hormigas o las abejas, pero lo que nos hace políticos de verdad es el logos. ¿Y qué es eso? Pues es la capacidad de usar la palabra, el razonamiento. Los animales, dice Aristóteles, tienen voz para expresar dolor o placer. Nosotros tenemos palabra para discutir sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre lo justo y lo injusto. Y esa capacidad, es lo que construye una comunidad política, una polis. Esta frase puede dejarnos un poco perplejos, ¿no? ¿Cómo que la ciudad es anterior a la familia o a la persona? A ver, no habla de tiempo, no es que la ciudad existiera primero, es una cuestión de lógica. Pensémoslo así. Una mano, por sí sola, no es realmente una mano, ¿verdad? Solo tiene sentido como parte de un cuerpo. Pues para Aristóteles pasa lo mismo con las personas. Solo alcanzamos nuestra verdadera naturaleza, nuestra plenitud, como parte de la comunidad, de la polis. El todo da sentido a la parte. Muy bien, ya sabemos por qué nos juntamos. Ahora toca ver cómo funciona la maquinaria por dentro. ¿Qué pasa con la economía, con la propiedad, con el dinero? Vamos a meternos en materia. Para Aristóteles, la economía no era esto de acumular por acumular sin parar. Él vería dos maneras de hacer dinero, por así decirlo. Una que consideraba buena y natural y otra que le parecía bastante chunga. ¿Se intuye cuál es la gran diferencia? Aquí la clave es el ¿para qué? A ver, la crematística natural es la que se ocupa de la casa, de conseguir lo necesario para vivir bien. Y eso, pues tiene un límite. Una vez que tienes lo que necesitas, ya está. Pero la otra, la antinatural, es la del comercio y la usura, que solo busca una cosa, hacer más y más dinero. Es ilimitada. Y para Aristóteles, la peor de todas era la usura, o sea, que el dinero críe más dinero. Eso le parecía una aberración contra la naturaleza. Y ahora, un combate de pesos pesados, maestro contra discípulo. Platón, en su República, tenía una idea bastante radical sobre la propiedad privada. Pero claro, llegó su alumno más famoso, Aristóteles, y le dijo, pues mira, Platón, yo no lo veo. ¿En qué chocaban exactamente? Pues mirad, Platón, el idealista, quería que los gobernantes lo compartieran todo. Propiedades, mujeres, hijos, todo en común para que la ciudad fuera una sola unidad. Pero Aristóteles, que era mucho más práctico, le vino a decir, un momento, lo que es de todos al final nadie lo cuida. Él defendía la propiedad privada, porque creía que nos hacen más responsables. Y ojo, no para ser egoístas, sino para poder practicar la generosidad, para compartir lo propio. Eso, para él, sí que fortalece la amistad y la comunidad. Vale, ya tenemos la estructura de la polis y su economía. Pero, ¿y la gente? ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Hablemos de los ciudadanos. ¿Quién es ciudadano y qué se supone que tiene que hacer? Vamos a verlo.
Hoy en día casi todos somos ciudadanos del sitio donde nacemos, ¿no? Es algo que casi damos por sentado. Pero en la Grecia de Aristóteles la cosa era muy distinta. Ser ciudadano no era un derecho, era un trabajo, una función muy exigente. Y desde luego no todo el que vivía en la ciudad era ciudadano. ¿Quiénes se ganaban ese título? Pues para Aristóteles, ciudadano es el que participa en el poder deliberativo y judicial, o sea, el que va a la asamblea, el que es juez, el que gobierna. Y claro, esto dejaba fuera a un montón de gente. Los obreros, los artesanos, los esclavos. ¿Por qué? Porque Aristóteles pensaba que sus trabajos les ocupaban todo el tiempo y no tenían el ocio necesario para formarse, para pensar en el bien común y desarrollar la virtud política. Vamos con una pregunta con trampa. ¿Ser un buen ciudadano es lo mismo que ser un buen hombre, una buena persona? ¿Van siempre de la mano? ¿Qué se diría? Pensemos un momento antes de ver qué nos cuenta Aristóteles. Pues no, no siempre. Y aquí Aristóteles hila finísimo. A ver, la virtud del buen ciudadano depende del sistema. En una democracia ser buen ciudadano es una cosa, en una oligarquía otra. Se trata de ser leal y útil a la constitución que te toca. En cambio, la virtud del buen hombre es absoluta, es la perfección moral. Y esa es la misma en todas partes. Lo que sí dice es que un buen ciudadano tiene que saber mandar, pero también obedecer. Y aquí el detalle. Solo el gobernante perfecto necesita tener las dos cosas, ser un buen ciudadano y un buen hombre. Y llegamos al gran final, a la joya de la corona del análisis de Aristóteles. Ya tenemos la ciudad, ya tenemos a los ciudadanos. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se organizan para gobernar? Es aquí donde Aristóteles básicamente inventa la ciencia política tal y como la conocemos. Para él, la pregunta no era solo ¿cuántos mandan? Uno, pocos o muchos. No. La pregunta de verdad, la importante era ¿para quién gobiernan? Y esa es la clave que separa un buen gobierno de uno, digamos, corrupto. Ya aquí lo vemos perfectamente. La línea que lo divide todo es, ¿se busca el bien común o el interés particular? Si buscan el bien de todos, los regímenes son rectos. Si gobierna uno, monarquía. Si gobiernan unos pocos, los mejores, aristocracia. Y si gobiernan muchos, república o politeia. Pero si cada uno mira por lo suyo, la cosa se tuerce. La monarquía se convierte en tiranía, la aristocracia en oligarquía, el gobierno de los ricos, y mucho cuidado aquí, la república se convierte en democracia, que para Aristóteles era el gobierno de la masa, de los pobres, buscando solo su propio beneficio. Venga, la última pregunta para atar todos los cabos. Hablemos de educación. ¿Para qué sirve? ¿Para realizarnos como personas? ¿Para encontrar un buen trabajo? Para Aristóteles, la educación era algo mucho más importante. Era una herramienta política. ¿Se imagina alguien por qué? Pues porque para él la educación era ni más ni menos el pilar que sostiene todo el edificio del Estado. Su objetivo principal es claro, crear ciudadanos que encajen y mantengan el sistema político. Si tienes una democracia, educas demócratas. Si tienes una aristocracia, educas aristócratas. Por eso tenía que ser pública, común y para todos los ciudadanos igual. La idea es que cada persona no se pertenece a sí misma, sino que pertenece a la ciudad. Y por tanto, su educación también es cosa de la ciudad. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por la política de Aristóteles. Nos deja ideas potentísimas, ¿eh? Un pensamiento centrado en la comunidad, en la virtud cívica, en buscar el bien común. Y claro, la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿nuestros sistemas políticos de hoy en día siguen apuntando a esos mismos objetivos? Es una buena pregunta para darle unas vueltas. Se pueden compartir reflexiones en los comentarios. Muchísimas gracias por la atención.